¿Y si el fenómeno Therian no es un despertar espiritual, ni una patología colectiva, sino el síntoma más honesto que esta generación ha producido? El único grito que el sistema del entretenimiento no pudo silenciar del todo, precisamente porque lo disfrazó de tendencia viral, antes de que alguien pudiera entender lo que realmente estaba diciendo. Hay una conversación que no está ocurriendo, no en los foros donde los therianos discuten su identidad, no en los comentarios donde los escépticos los ridiculizan, no en los canales de YouTube que producen contenido sobre el fenómeno para monetizar la curiosidad que genera. La conversación que no está ocurriendo es la que preguntaría lo que nadie quiere preguntar, porque la respuesta incomoda a todos por igual. ¿Qué dice de una civilización entera? El hecho de que millones de sus miembros, de manera simultánea y en culturas que no comparten historia reciente, sientan que no son completamente lo que esa civilización les dijo que eran. No algunos, no una minoría estadística explicable como anomalía. Millones, y el número crece. Nadie quiere hacer esa pregunta, porque hacerla implica salir del debate pequeño, el que gira alrededor de si los therianos están confundidos, o si merecen respeto, o si el fenómeno es real o imaginado, y entrar en el debate grande, el que pregunta qué está fallando estructuralmente en un proyecto de civilización, que produce ese nivel de disociación entre la identidad asignada y la identidad experimentada. Y ese debate grande no conviene a nadie que tenga algo que perder en el sistema actual. No conviene a los medios que monetizan la polémica superficial, no conviene a las plataformas que rentabilizan la fragmentación identitaria, no conviene a las instituciones que necesitan que la gente se sienta adecuadamente humana en los términos que ellas definen para poder seguir funcionando como árbitros de esa definición. Cuando el mundo académico occidental comenzó a prestar atención al fenómeno Therian, lo hizo con el mismo reflejo que ha usado históricamente para clasificar lo que no comprende dentro de categorías que lo vuelvan manejable: el diagnóstico. Se habló de dismorfia, de trastornos de identidad, de psicosis suave, de fenómeno de contagio social amplificado por las redes, y en algunos casos específicos, algunos de esos marcos descriptivos pueden tener validez clínica, pero usarlos como explicación total del fenómeno es exactamente tan intelectualmente honesto como usar la categoría de histeria para explicar todo el sufrimiento femenino del siglo XIX, es decir, es una manera de no explicar nada mientras se aparenta que se está explicando todo. El contagio social existe, nadie inteligente lo negaría, y hay, sin ninguna duda, personas dentro del espacio Therian que adoptaron esa identidad porque ofrecía pertenencia en un momento de soledad, porque la estética era atractiva, porque el algoritmo se la presentó en el momento exacto en que buscaban algo con que identificarse. Esas personas existen, y no son el fenómeno, son el ruido que rodea al fenómeno, igual que el ruido que rodea a cualquier experiencia genuina que se vuelve suficientemente pública como para que el sistema de tendencias la absorba y la reproduzca hasta que ya no se pueda distinguir el original de la copia. Pero detrás de ese ruido, si alguien se toma el trabajo de escuchar más allá de lo que el algoritmo empuja hacia adelante, hay algo diferente. Hay personas que reportan esta experiencia desde antes de que tuviera nombre, que la vivieron en silencio durante años, a veces décadas, antes de descubrir que no estaban solos, que no la encontraron en Internet, sino que llegaron a Internet buscando palabras para algo que ya conocían desde adentro. Para esas personas, el diagnóstico de contagio social no solo es inexacto, es el mismo mecanismo que usaron los colonizadores cuando llamaron superstición a lo que los pueblos indígenas llamaban conocimiento. Es la autoridad del sistema, negando la validez de una experiencia que no puede procesar dentro de sus categorías, no porque la experiencia sea inválida, sino porque las categorías son insuficientes. La biología evolutiva tiene una respuesta para todo lo que el ser humano es. Tiene respuestas sobre por qué come, por qué duerme, por qué se reproduce, por qué forma grupos, por qué tiene miedos específicos y atracciones específicas. Y esas respuestas, dentro de sus límites, son útiles, pero la biología evolutiva no tiene respuesta para por qué millones de personas en distintas culturas y distintos momentos históricos han reportado sentir en sí mismas una naturaleza que no coincide del todo con lo que la biología ordinaria asigna a su especie, no porque la biología evolutiva sea falsa, sino porque ese fenómeno no entra limpiamente en ninguna de sus categorías. Los evolucionistas más reduccionistas dirán que es simplemente proyección, que el ser humano, al ser un animal social que necesita identificarse con grupos, proyecta sobre la naturaleza animal las cualidades que quiere encontrar en sí mismo, y puede haber algo de eso. Pero esa explicación tiene un problema. No explica por qué la proyección es tan consistente entre culturas, por qué el jaguar aparece como imagen de potencia contenida en Mesoamérica, y en los sueños de personas que no tienen ninguna conexión cultural con Mesoamérica, por qué el cóndor aparece como símbolo de perspectiva elevada en los Andes,
y en la experiencia de personas que nunca han estado cerca de los Andes. ¿Por qué la serpiente aparece como símbolo de sabiduría renovada en tradiciones que no se conocían entre sí? Jung lo llamó inconsciente colectivo, y fue criticado durante décadas por ello. Sheldrake lo llamó resonancia mórfica, y sigue siendo marginado por ello. Pero el fenómeno que describieron persiste con indiferencia elegante hacia las categorías que el establishment académico use para clasificarlo. Y lo que más debería preocupar al observador honesto, no es si esos marcos teóricos son correctos en todos sus detalles, es que el fenómeno que intentan describir requiere ser explicado por algo, y las explicaciones disponibles dentro del paradigma convencional son, en el mejor de los casos, parciales. El debate público sobre los terianos se ha instalado cómodamente en el terreno más superficial posible. Los defensores dicen que es una identidad válida, que merece respeto. Los críticos dicen que es una confusión que merece corrección o tratamiento. Y ambos bandos se lanzan argumentos que en realidad no están hablando de lo mismo, porque ninguno de los dos ha tenido la paciencia o el interés de preguntar qué está realmente ocurriendo debajo de la etiqueta que discuten. La polémica real no es si los terianos merecen respeto. Todo ser humano merece respeto con independencia de lo que sienta sobre su propia naturaleza. La polémica real tampoco es si la experiencia terian es literalmente verdadera en el sentido de que esas personas tienen realmente un alma no humana atrapada en un cuerpo humano. Esa pregunta, que el debate popular trata como si fuera la central, es en realidad una trampa. Está diseñada para que la conversación permanezca en el nivel más simplista posible, donde los dos únicos movimientos disponibles son creer o no creer, y donde ninguno de los dos conduce a ningún entendimiento genuino. La polémica real es otra, es la que pregunta por qué este fenómeno específico, en este momento histórico específico, con esta escala y esta distribución geográfica, ¿por qué no en los años 50? ¿Por qué no en la generación anterior? ¿Por qué no en culturas que no tienen acceso a Internet? Y la respuesta a esas preguntas, si alguien se toma el trabajo de buscarla con honestidad intelectual, en lugar de con el reflejo de defensa o de ataque que el debate viral produce, apunta hacia algo que tiene mucho menos que ver con la naturaleza metafísica de la identidad, y mucho más que ver con el estado de la psique colectiva de una civilización en crisis. Hay algo que la comunidad terian, en su versión más organizada y más activamente presente en redes, tampoco quiere escuchar, y es esto: el sistema del entretenimiento, el mismo que esta parte del análisis señala como destructor de la profundidad humana, ha absorbido el fenómeno terian con una eficiencia que debería ser aterradora para cualquiera que tomara en serio lo que el fenómeno dice representar. Se han generado millones de horas de contenido sobre la identidad terian. Hay canales enteros dedicados a ella, hay estéticas, hay merchandise, hay vocabularios específicos, hay debates sobre quién es auténticamente terian y quién solo está fingiendo para encajar, debates que reproducen con notable fidelidad los mismos mecanismos de gatekeeping y jerarquía social que el movimiento dice rechazar. Hay personas que construyeron audiencias enteras alrededor de su identidad terian, y esas audiencias son monetizadas. Y esa monetización alimenta el mismo sistema del que el movimiento dice ser una alternativa. El jaguar que se convirtió en marca personal no es el jaguar que guardaba los umbrales en la cosmovisión maya. El cóndor que aparece en un thumbnail de YouTube, diseñado para maximizar clics, no es el cóndor que era mensajero entre el mundo humano y el mundo espiritual en la tradición andina. La serpiente que sirve de elemento estético en una cuenta de redes sociales con 10.000 seguidores, no es la serpiente que en las tradiciones más antiguas del planeta simbolizaba el conocimiento que solo puede ganarse a través de la transformación real, y confundir la estética con la experiencia, el símbolo con lo que el símbolo señala, la etiqueta con la realidad que intenta nombrar, no es solo un error intelectual, es la trampa más vieja y más eficiente que el sistema del espectáculo ha tendido nunca. Hay algo que los debates sobre identidad raramente tocan, porque resulta demasiado incómodo para todos los participantes. El cuerpo. No el cuerpo como concepto, no el cuerpo como símbolo de opresión o de liberación, sino el cuerpo físico real, con sus ritmos y sus necesidades y sus límites que ninguna narrativa identitaria puede renegociar. El cuerpo que envejece, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que necesita dormir, y moverse, y alimentarse de manera que nada en el universo digital puede sustituir. La experiencia terian, en sus versiones más honestas, no es solo una afirmación sobre la identidad, es una experiencia corporal. Las personas que la reportan de manera más consistente no describen solo un pensamiento o una preferencia, describen sensaciones físicas, maneras de moverse que no aprendieron, instintos que aparecen antes de que el pensamiento intervenga, una relación con el propio cuerpo que no coincide del todo con lo que la biología ordinaria debería producir. Esa dimensión corporal de la experiencia es la que más radicalmente se pierde
cuando el fenómeno se convierte en identidad de consumo, porque el consumo ocurre frente a una pantalla, y frente a una pantalla, el cuerpo desaparece. La ironía más brutal del fenómeno es esta: las personas que reportan sentir en sí mismas la naturaleza de un animal, con toda la presencia física y la conciencia corporal que eso implica, frecuentemente lo expresan y lo procesan, y lo comunican a través del medio más radicalmente opuesto a esa presencia física, la pantalla. El jaguar que se siente en el cuerpo, se convierte en jaguar que se discute en el chat. La experiencia de movimiento animal que algunas personas describen como más real que cualquier otra experiencia de su vida, se convierte en contenido que otros consumen mientras permanecen completamente inmóviles frente a un dispositivo. Y en ese proceso de traducción, algo esencial se pierde. Como siempre se pierde algo esencial cuando lo que es vivo se convierte en representación de sí mismo. Los terianos contemporáneos que articulan su experiencia en términos espirituales raramente citan las tradiciones que más directamente describen lo que ellos reportan vivir. No citan el nahualismo mesoamericano, no citan el totemismo andino, no citan las tradiciones chamánicas siberianas que describieron con precisión extraordinaria la experiencia de la doble naturaleza, humana y animal, siglos antes de que existiera Internet, no porque esas tradiciones sean irrelevantes para su experiencia, sino porque no las conocen, porque el sistema educativo que los formó no las enseñó, porque el algoritmo que organiza su consumo de información no las empuja hacia adelante, porque la industria del entretenimiento que convirtió su experiencia en tendencia tiene mucho más interés en que descubran una estética nueva, que en que descubran que lo que viven tiene miles de años de historia humana respaldándola. Y eso no es accidental. Hay una diferencia fundamental entre un individuo que experimenta la conexión animal dentro de un marco de comprensión, que le dice qué hacer con esa experiencia, qué responsabilidad implica, hacia dónde orienta, cómo se integra en una vida vivida con integridad, y un individuo que experimenta esa misma conexión en el vacío de referentes que el mundo moderno produce, sin ningún ancla histórica, sin ninguna comunidad de práctica real, sin ningún anciano que haya caminado ese camino antes. El primero tiene recursos, el segundo tiene solo la experiencia, desnuda e ininterpretable, y el algoritmo listo para llenar ese vacío con contenido, que le diga que su experiencia es una identidad que puede mostrarse en redes. Las tradiciones que nombraron esta experiencia antes de que tuviera nombre en Internet, no la nombraron para que el individuo se sintiera especial. La nombraron para que el individuo entendiera que lo que había recibido era una responsabilidad hacia algo más grande que sí mismo. El nahual no era para el orgullo del que lo portaba, era para la protección y la guía de la comunidad entera. El chamán que trabajaba con el espíritu del oso no lo hacía para construir su marca personal, lo hacía para sanar a los que estaban enfermos, para guiar a los que estaban perdidos, para leer los tiempos en beneficio de todos. Y cuando esa dimensión de servicio desaparece de la experiencia, cuando lo que queda es solo la identidad sin la responsabilidad que la acompañaba, lo que queda es la cáscara de algo que en su forma original era poderoso. No todos los terianos son iguales. Y eso que parece una afirmación obvia, tiene consecuencias que el debate viral nunca explora. Hay una diferencia abismal entre la persona que adoptó una identidad terian, porque el algoritmo se la presentó en el momento correcto, y la persona que llegó a esa experiencia desde adentro, que la vivió en silencio durante años antes de encontrar ninguna comunidad, que la reconoció no porque alguien le dijera que existía, sino porque de repente encontró palabras para algo que siempre había sabido de sí misma, sin poder nombrarlo. El sistema del entretenimiento puede absorber la primera categoría sin ningún problema, puede rentabilizarla, puede organizarla, puede convertirla en contenido que genere engagement, y luego reemplazarla con la siguiente tendencia, cuando ésta haya agotado su capacidad de generar clics. La segunda categoría es diferente. La persona que llegó a esa experiencia desde adentro, que no la aprendió de ninguna pantalla, sino que la reconoció en el silencio de su propio interior. Esa persona tiene algo que el sistema no puede fabricar y no puede destruir completamente. Una fuente de conocimiento propio, que no depende de ninguna validación externa para funcionar. Esa persona no necesita que el algoritmo le diga que su experiencia es real. Lo sabe, y eso, que parece pequeño, es en realidad la diferencia que importa, porque una persona que sabe algo de sí misma con independencia de lo que el sistema le diga, es exactamente el tipo de individuo que el sistema de dependencia tiene más dificultades para retener. El terian que el sistema teme no es el que construye una estética y la publica en redes, es el que toma en serio lo que su experiencia implica y empieza a vivirlo fuera de las pantallas. El que reconoce la naturaleza del jaguar en sí mismo y aprende a ver en la oscuridad de su propio tiempo, no como imagen de perfil, sino como práctica cotidiana de lucidez. El que reconoce la naturaleza del cóndor
y desarrolla genuinamente la perspectiva que esa naturaleza sugiere, la capacidad de no quedar atrapado en lo inmediato, de ver el campo completo cuando todo el mundo está perdido en su pequeño pedazo de territorio. Ese individuo ya no es completamente predecible, y ya no puede ser completamente rentabilizado, y eso lo convierte en algo que ningún sistema de dependencia sabe cómo manejar. Los críticos del fenómeno Therian recurren frecuentemente al concepto de contagio social para explicarlo, y hay, como ya se señaló, algo de verdad en esa descripción, pero hay una dimensión del contagio social que esos críticos raramente exploran, porque explorarla requeriría cuestionar algunas de las asunciones más básicas del paradigma psicológico convencional. La posibilidad de que no todo lo que se contagia sea patológico. La risa se contagia, y no es una patología. El bostezo se contagia, y no es una patología. La empatía se contagia, cuando alguien llora en presencia de otro, y ese otro siente el impulso de llorar también. Y ese contagio, no solo no es patológico, sino que es uno de los fundamentos de la cohesión social humana. La pregunta que el debate sobre el contagio Therian debería hacer, pero no hace, es si lo que se está contagiando es la experiencia, o solo la etiqueta, si lo que se propaga de una persona a otra es un fenómeno genuino, que la red social solo hace visible, o si es la red social la que lo produce, y esa distinción importa enormemente. Hay evidencia anecdótica, imposible de ignorar para cualquiera que se tome el tiempo de escuchar sin filtros, de que muchas personas que encontraron la comunidad Therian en Internet reportan que la experiencia que esa comunidad nombraba ya la tenían antes de encontrar la comunidad, que la comunidad no les dio la experiencia, les dio palabras para algo que ya tenían. Y si eso es cierto, si la red social está haciendo visible algo que ya existía en el interior de millones de personas, antes de que hubiera ninguna plataforma donde expresarlo, entonces el contagio social no es la causa del fenómeno, es simplemente el canal a través del cual el fenómeno llegó a ser suficientemente visible para que alguien comenzara a hacerle preguntas. La vergüenza es uno de los instrumentos de control más eficientes que cualquier sistema ha usado históricamente. Más eficiente que la ley porque no requiere ningún aparato de aplicación externo. Más eficiente que la violencia porque no genera mártires. La vergüenza opera desde adentro. Convence al individuo de que lo que es genuinamente, en las capas más profundas de su ser, es algo de lo que debe protegerse a sí mismo y al mundo. Que debe esconderse. Que debe corregirse. Que debe adaptar lo que genuinamente siente y vive a las categorías que el sistema considera aceptables. Generaciones enteras de pueblos, que tenían tradiciones vivas de conexión con el animal espiritual, aprendieron a tener vergüenza de esas tradiciones, no porque las tradiciones fueran dañinas, sino porque el sistema de poder que llegó a reemplazarlas necesitaba que fueran vistas como vergonzosas, para poder ocupar el espacio que dejaran. La vergüenza hizo el trabajo que ningún ejército habría podido hacer de manera tan profunda y tan duradera. Convenció a los portadores de ese conocimiento de que el conocimiento mismo era algo de lo que había que disculparse. Y hoy, en el debate sobre el fenómeno Therian, la vergüenza vuelve a operar con la misma lógica. No se presenta con la autoridad religiosa que la usó en el pasado, se presenta con la autoridad de la racionalidad científica, de la salud mental, del sentido común que se pregunta cómo alguien puede creer semejante cosa. Y el efecto es el mismo. El individuo que reporta una experiencia que el sistema no sabe cómo clasificar aprende a tener vergüenza de ella, aprende a negarla, o a expresarla solo en los espacios donde el sistema la ha convertido en tendencia consumible, donde la vergüenza se disuelve, no porque la experiencia haya sido comprendida, sino porque hay suficientes personas haciendo lo mismo como para que parezca socialmente aceptable. La diferencia entre vivir una experiencia con vergüenza y vivirla con comprensión no es cosmética. Es la diferencia entre una experiencia que permanece en la superficie, como identidad que se muestra, y una experiencia que penetra hacia adentro, como conocimiento que transforma, y el sistema prefiere, infinitamente, la primera versión, porque la primera versión puede ser absorbida, rentabilizada, reemplazada cuando convenga. La segunda versión no puede ser absorbida, porque ya no está en la superficie, ya está en el interior de alguien que aprendió a no pedirle permiso a ningún sistema, para saber lo que sabe sobre sí mismo. Aquí está la paradoja más incómoda de todo el fenómeno Therian, la que nadie en el debate, ni los defensores ni los críticos, parece dispuesto a articular completamente. Los que ridiculizan a quienes reportan una naturaleza animal interior, lo hacen desde la asunción de que ser completamente humano en el sentido moderno y occidental del término, es lo deseable, que la distancia del animal es civilización, que cuanto más se separe el ser humano de su naturaleza animal, más plenamente humano se vuelve, y esa asunción, que el iluminismo convirtió en dogma, y que la modernidad industrial cristalizó en arquitectura de ciudades, de rutinas,
de pantallas que median toda relación con el mundo natural. Esa asunción tiene un costo que raramente se nombra. El animal que el ser humano moderno rechaza en sí mismo, no desaparece porque se lo rechace, se reprime. Y lo reprimido, como Jung explicó con una precisión que el siglo XX verificó con resultados que en su mayoría prefirió no examinar de cerca, siempre regresa en los sueños, regresa en las adicciones, regresa en las violencias que el individuo o el colectivo ejerce sin entender por qué, regresa en la angustia sin nombre, que aparece en el silencio, y que el entretenimiento moderno se esfuerza tanto por mantener silenciada. Lo que el ser humano moderno ha reprimido más profundamente, no es su sexualidad ni su agresividad, aunque ambas formen parte de ello, es su naturaleza animal en el sentido más básico, su pertenencia al mundo vivo, su dependencia del ritmo de la tierra, su necesidad de tiempos de silencio y oscuridad y quietud que ninguna economía de la atención puede rentabilizar. Y en ese contexto, el fenómeno Therian no es un fenómeno de personas que creen ser animales, es un fenómeno de personas que están sintiendo el regreso de lo reprimido de una manera que el sistema no supo interceptar antes de que tomara forma de experiencia vivida. Es la naturaleza animal del ser humano, enterrada bajo capas de urbanización y digitalización y distracción programada, encontrando una salida en la única grieta que quedaba disponible. La experiencia interior de aquellos que, por razones que no siempre pueden explicar, mantuvieron la conexión con algo que el mundo moderno declaró superado. El movimiento Therian llegará, como llegan todos los movimientos que el sistema del entretenimiento absorbe, a su momento de saturación. El algoritmo decidirá, en el momento que el modelo predictivo determine que el fenómeno ha agotado su capacidad de generar engagement sostenido, y comenzará a empujar hacia adelante la siguiente tendencia. Para una parte de los que actualmente se identifican como therianos, ese momento significará el fin de la identidad. La etiqueta caerá, como caen todas las etiquetas cuando dejan de ser relevantes para el sistema que las amplificó, y esas personas buscarán la siguiente comunidad, la siguiente identidad, el siguiente espacio, donde el vacío interior pueda ser llenado por algo que venga de afuera. Pero para otra parte, para los que llegaron a esa experiencia desde adentro, y la encontraron nombrada en Internet, en lugar de haber sido creada por Internet, el momento de saturación del algoritmo no cambiará nada, porque lo que tienen no depende de ninguna plataforma para existir. Estuvo ahí antes de que hubiera comunidad online que lo validara. Estará ahí cuando esa comunidad se disuelva en la siguiente tendencia, y esa persistencia, esa capacidad de la experiencia genuina de sobrevivir al ciclo de consumo que intenta convertirla en producto, es el único criterio que ha existido siempre para distinguir lo real de lo fabricado, lo que viene después de la etiqueta. Para los que tienen algo real debajo de ella, es la pregunta más difícil que el fenómeno plantea. No la pregunta de si son therianos o no. No la pregunta de si su experiencia merece validación social, sino la pregunta que siempre estuvo esperando debajo de todas las demás. ¿Qué hace alguien con lo que genuinamente sabe de sí mismo, cuando el mundo no tiene categorías para recibirlo? ¿Cómo se vive con esa dimensión de la propia naturaleza, cuando el sistema del entretenimiento ya la procesó como tendencia y la desechó, y el sistema académico la procesó como patología y la descartó, y el sistema religioso la procesó como herejía y la condenó? ¿Dónde existe lo que ningún sistema puede absorber? La respuesta que incomoda a todos es la única honesta disponible, en el interior del individuo que decidió tomarlo en serio, sin pedir permiso a ningún sistema, en el silencio que el entretenimiento moderno hace todo lo posible por evitar, en la práctica cotidiana de vivir de acuerdo con lo que uno genuinamente sabe de sí mismo, aunque eso no encaje en ninguna categoría reconocible, aunque nadie a su alrededor pueda nombrarlo, aunque el precio de esa coherencia sea la incomodidad permanente de existir en los márgenes de lo que el sistema considera normal. Eso no es fácil. No tiene la comodidad de la comunidad online, donde todos comparten la misma etiqueta y se validan mutuamente. No tiene la seguridad del diagnóstico clínico que dice que está mal, y cómo corregirlo. No tiene la certeza de la tradición religiosa que dice quién eres, y para qué estás aquí. Tiene solo lo que siempre ha tenido la experiencia genuina, la textura de algo que se sabe desde adentro, con una certeza que ninguna validación externa puede dar, y que ninguna invalidación externa puede quitar completamente. Y en esa soledad específica de quien sabe algo de sí mismo, que el mundo no tiene categorías para recibir, el fenómeno Therian se conecta con algo que va mucho más allá de cualquier subcultura de Internet. Se conecta con la experiencia de todos los que a lo largo de la historia humana sintieron algo en su interior, que las categorías disponibles no alcanzaban a describir. Los chamanes que los sistemas religiosos llamaron brujos, los visionarios que los sistemas políticos llamaron locos, los sabios que los sistemas académicos llamaron ignorantes, y los millones de individuos anónimos que simplemente vivieron con lo que genuinamente eran, en silencio,
sin nombre, sin comunidad, sin la validación de ninguna plataforma, porque lo que genuinamente eran era suficiente razón para seguir siendo. El fenómeno Terian no terminará cuando el algoritmo decida que ya no es tendencia, porque lo que nombra no nació cuando el algoritmo lo descubrió, nació mucho antes, y seguirá existiendo mucho después, en los cuerpos de las personas que lo sienten desde adentro, en la memoria de las tradiciones que lo nombraron antes de que hubiera ningún internet para viralizarlo, en el silencio de quienes aprendieron a distinguir entre la etiqueta y lo que la etiqueta intentaba nombrar, y eligieron quedarse con lo segundo cuando el sistema se llevó lo primero. El jaguar no necesita tendencias para ser jaguar, el cóndor no necesita likes para volar, y la serpiente que lleva siglos soltando su piel, no esperó nunca la aprobación de ningún sistema para renovarse. Eso es exactamente lo que este momento necesita que alguien recuerde, y lo que el sistema de entretenimiento hará todo lo posible por asegurarse de que olvides antes de que termine de leer esta frase. Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a formular en voz alta, porque hacerlo implica aceptar que algo profundo ha sido robado, no por la fuerza, sino con la complicidad silenciosa del propio individuo. Esa pregunta no gira en torno a política ni a economía, ni a ninguna de las categorías que el mundo moderno usa para segmentar la realidad en porciones digeribles. Gira en torno a algo mucho más íntimo, y por lo mismo, mucho más peligroso: la capacidad del ser humano de estar consigo mismo, de sostener una idea propia durante más de 10 segundos, de existir en silencio sin que ese silencio se convierta en una amenaza que hay que apagar de inmediato con cualquier estímulo disponible. En algún punto de los últimos años, algo comenzó a moverse en la conciencia de una generación entera, no en un solo país, no en una sola cultura, sino de manera simultánea y casi sincronizada en lugares que no comparten idioma, ni geografía, ni historia reciente. Jóvenes en distintos rincones del planeta comenzaron a reportar la misma experiencia, una sensación profunda, persistente y difícil de articular de no ser completamente humanos en el sentido ordinario del término, una conexión visceral, casi animal, con naturalezas que el mundo moderno había aprendido a clasificar como metáforas o como patologías, pero que para quienes la experimentaban, se sentían más reales que cualquier identidad que la cultura contemporánea les hubiera ofrecido hasta entonces. El mundo les puso una etiqueta. Les dijo que eso que sentían tenía nombre, que había una comunidad, que existía un espacio en Internet, donde esa experiencia podía compartirse, catalogarse, volverse contenido, y millones lo hicieron, porque finalmente había palabras para algo que habían cargado solos durante años, pero nadie en esa conversación masiva se detuvo a formular la pregunta que más importaba: ¿de dónde viene realmente lo que estás sintiendo? ¿Llegó de una pantalla? ¿O llegó de algo mucho más antiguo que cualquier pantalla? Para entender por qué esa pregunta no se formula, hay que entender primero el ambiente en el que esa generación creció. Un ambiente construido, de manera deliberada y sistemática, para que la pregunta nunca surgiera, porque una mente que no puede estar en silencio, es una mente que no puede preguntarse nada verdaderamente importante, y construir una civilización de mentes incapaces de sostener el silencio, ha sido, en la práctica, el proyecto cultural más exitoso de las últimas décadas. Cuando todo se queda en silencio, hay personas que necesitan ruido con una urgencia que no se parece al placer sino al pánico. No lo buscan porque disfruten del sonido, sino porque el silencio revela, y lo que revela es insoportable no porque sea terrible en sí mismo, sino porque nadie les enseñó a mirarlo, desde la infancia más temprana. La ecuación fue simple y brutal: si sientes incomodidad, aquí tienes una pantalla; si el aburrimiento te hace inquieto, aquí tienes un juego; si el llanto amenaza con volverse largo y real, aquí tienes algo que te distraiga. La incomodidad nunca fue tratada como información valiosa, fue tratada como un problema técnico que requería solución inmediata, y esa solución siempre venía empaquetada en entretenimiento. El filósofo Neil Postman anticipó en 1985, con una claridad que hoy resulta casi profética, que el mayor riesgo para la conciencia humana no era un gobierno opresor que prohibiera el pensamiento, era una cultura que distrajera tanto que el pensamiento dejara de parecer necesario. No te censuran, te entretienen, y mientras entretenerte, algo más valioso que el tiempo se erosiona sin que lo notes: la capacidad de sostener una idea propia, de permanecer con una emoción hasta comprenderla, de existir en el espacio entre un estímulo y el siguiente, sin sentir que ese espacio es una emergencia que hay que resolver de inmediato. Lo que la industria del entretenimiento construyó no fue una herramienta de ocio, fue una arquitectura de dependencia. Cada episodio termina en un punto de quiebre calculado, no para contarte una historia mejor, sino para que no puedas parar. Cada aplicación fue diseñada por equipos enteros de psicólogos cognitivos y neurocientíficos, cuyo único objetivo
Era encontrar el punto exacto en que la voluntad cede, y el automatismo toma el control. Tristan Harris, exdiseñador de Google, y creador del documental que sacudió brevemente la conciencia pública, lo explicó con precisión quirúrgica. El producto no es el video, eres tú, tu tiempo, tu mente, tu comportamiento. Las plataformas no te ofrecen entretenimiento, te estudian, observan cuánto tardas en deslizar, qué te hace reír, qué te hace quedarte, y luego te dan más de eso. No buscan tu felicidad, buscan tu dependencia, y mientras tú eliges libremente qué ver, no te das cuenta de que esa libertad ya fue condicionada mucho antes de que abrieras la aplicación. La psiquiatra Anna Lemke, en su investigación sobre las adicciones dopaminérgicas, describió lo que ocurre en el cerebro de una persona sometida a estimulación constante. El sistema de recompensa se vuelve tan dependiente del estímulo externo que, cuando éste desaparece, el organismo no experimenta simplemente ausencia de placer, sino algo que se parece funcionalmente al pánico, lo que millones de personas llaman no saber qué hacer con uno mismo. Cuando se apaga la pantalla no es aburrimiento, es abstinencia. Y nadie en ninguna escuela, en ningún manual de crianza, en ninguna conversación pública sobre salud mental, les dijo que eso podía pasarles. Porque nombrar eso como abstinencia implicaría llamar a lo que la venden como entretenimiento por su nombre verdadero, una droga. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han le puso nombre a lo que esta arquitectura produce a escala colectiva. Lo llamó la sociedad del cansancio. No el cansancio físico de quien trabajó con el cuerpo, sino el agotamiento espiritual de quien consumió tanto que ya no puede procesar nada en profundidad. Una mente saturada de estímulos no descansa cuando se entretiene. Se fragmenta. Cada clip, cada notificación, cada transición entre contenidos, interrumpe el flujo natural del pensamiento y rompe la capacidad de entrar en estados de contemplación, de creación, de comprensión genuina. Lo que queda después de horas de consumo no es una mente despejada, sino una mente agotada que confunde el ruido con el descanso porque ya no recuerda cómo suena el silencio. Y aquí reside uno de los mecanismos más perturbadores de este sistema, la normalización del estado degradado. La mayoría de las personas no nota lo que está perdiendo, porque todos están perdiendo lo mismo al mismo tiempo. Todos hablan de la última serie, del nuevo meme, del contenido que se volvió viral esta semana, pero nadie pregunta cuándo fue la última vez que alguien tuvo una idea genuinamente propia, que no llegara prefabricada desde una pantalla. Nadie pregunta cuándo fue la última vez que alguien pudo estar completamente solo consigo mismo durante una hora, sin sentir que algo faltaba. Cuando todo el mundo habita el mismo estado de fragmentación, ese estado deja de percibirse como pérdida, y se convierte en la condición natural de existir, y eso es, precisamente, lo que hace al sistema tan eficiente. No necesita coerción porque ha logrado que la jaula parezca el mundo entero. El filósofo danés Søren Kierkegaard describió, mucho antes de que existiera cualquier pantalla, que el mayor peligro no era perder la razón, sino perderse a uno mismo sin darse cuenta. Esa pérdida, que él vio como una posibilidad abstracta en el siglo XIX, se ha convertido en el siglo XXI en el estado cotidiano de millones. No se pierde la razón, se pierde algo más sutil y más grave, la capacidad de distinguir entre lo que uno genuinamente es y lo que el sistema le ha enseñado a hacer, entre lo que uno genuinamente quiere y lo que el algoritmo ha determinado que debe querer, entre lo que uno genuinamente siente y lo que la pantalla le ofrece como sustituto de sentir. El psicólogo Carl Gustav Jung describió ese proceso de pérdida con el concepto de la sombra, todo aquello que el individuo reprime, que esconde, que entierra porque no encaja con la imagen que proyecta hacia el mundo. Pero el entretenimiento moderno hace algo aún más perverso que lo que Jung pudo imaginar en su época. No solo aleja al individuo de su sombra, le hace creer que no la tiene. Cuando alguien ríe con videos de otras personas en situaciones ridículas, cuando consume dramas ajenos para no tener que enfrentar el propio, cuando vive emocionalmente a través de personajes de ficción, porque su vida interior le resulta demasiado árida para habitarla directamente, está proyectando, está huyendo, está disfrazando, y lo peor, está perdiendo sensibilidad, porque ver dolor en una pantalla sin involucrarse, sin procesarlo, convierte la emoción en espectáculo, y el espectáculo nunca duele de verdad. Y lo que no duele de verdad, nunca enseña nada real. En la antigua Roma, para controlar a las masas, no hacían falta ejércitos permanentes, ni aparatos de vigilancia sofisticados. Bastaban el circo y el pan, entretenimiento y sustento básico. Dales comida y espectáculo, y no harán preguntas. Han pasado 20 siglos, y el método no ha cambiado en su lógica esencial. Solo ha cambiado la pantalla. El circo está ahora en el bolsillo de cada persona, y puede abrirse en cualquier momento y en cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a ningún coliseo.
La distracción se ha vuelto portátil, instantánea, infinita, y eso la hace infinitamente más eficiente que cualquier circo romano. Lo que la historia revela, cuando se la mira con la suficiente distancia, es que los sistemas de poder nunca han tenido demasiado interés en prohibir el pensamiento. Prohibir el pensamiento. Prohibir el pensamiento crea mártires, genera resistencia, galvaniza la conciencia colectiva. Lo que funciona mucho mejor es saturar el espacio donde el pensamiento podría ocurrir con suficiente ruido, para que nunca encuentre lugar donde arraigarse. Una mente que no puede detenerse no puede cuestionarse, una mente que no puede cuestionarse no puede rebelarse, y una mente que no puede rebelarse es, en todos los sentidos que importan, una mente que ha sido domesticada sin que el individuo que la habita lo haya percibido nunca. En ese contexto, el aburrimiento adquiere una dimensión radicalmente diferente a la que el mundo moderno le asigna. El aburrimiento no es un estado que hay que eliminar, es una puerta, es el umbral entre lo superficial y lo real, entre la mente que consume y la mente que crea, entre el individuo que repite y el individuo que descubre. Pero nadie enseña eso. Desde la infancia, la instrucción implícita es siempre la misma. Si te aburres, aquí tienes algo para entretenerte, y así, generación tras generación, la humanidad ha ido perdiendo su relación con uno de los estados más fértiles de la conciencia. El aburrimiento profundo, sostenido, sin anestesia, es el lugar donde nacen las ideas genuinas, donde el alma empieza a hacerse preguntas que ningún algoritmo puede responder, y es, precisamente por eso, el estado que el sistema más teme y más activamente destruye, y entonces, aparece el fenómeno Therian, y el mundo, como hace con todo lo que no comprende, lo clasifica, lo etiqueta, lo convierte en contenido, lo sube a las redes, lo viraliza, lo comenta, lo debate, lo ridiculiza, y luego lo consume como consumiría cualquier otra tendencia. Pero algo en ese fenómeno resiste la clasificación fácil, algo en esa experiencia reportada por millones de personas, en culturas completamente distintas, apunta hacia una dirección que el entretenimiento moderno, con toda su capacidad para banalizar, no ha logrado del todo disolver. Lo que esas personas describen, cuando se las escucha más allá del ruido de la conversación viral, es una experiencia de doble naturaleza, una sensación de pertenecer simultáneamente a dos dimensiones del ser, la humana y la animal, no como metáfora estética, ni como juego de rol, ni como construcción identitaria adoptada de Internet, sino como algo vivido desde adentro, desde antes de que hubiera palabras para nombrarlo, desde antes de que existiera ninguna comunidad online, donde encajar. Muchos de quienes reportan esta experiencia dicen haberla sentido desde la infancia más temprana, mucho antes de descubrir que tenía nombre, mucho antes de saber que otros la compartían. La pregunta que ese dato plantea es incómoda para cualquier explicación fácil. Si lo que estas personas sienten llegó de Internet, ¿por qué lo sentían antes de que Internet existiera en sus vidas? Y si no llegó de Internet, ¿de dónde viene? Esa pregunta, que la conversación viral evita sistemáticamente porque las respuestas posibles son demasiado complejas para un clip de 10 segundos, abre una puerta hacia algo que tiene una antigüedad y una profundidad que el mundo moderno prefiere ignorar, porque lo que hoy se llama Therian no nació en ninguna plataforma digital. Lo que describe ese fenómeno tiene nombres mucho más viejos en casi todas las culturas que el mundo moderno reemplazó o suprimió. En las tradiciones mesoamericanas, el concepto del nahual describía exactamente eso, el animal espiritual, que acompaña a cada ser humano desde su nacimiento, no como símbolo decorativo, sino como una capa real del alma, una dimensión del ser, que tiene la naturaleza, los instintos y la sabiduría de ese animal específico. Los sabios nahuas enseñaban que la persona completa era la unión armónica de su parte humana y su parte nahual, y que vivir ignorando esa segunda naturaleza era vivir permanentemente por debajo de las propias capacidades. No era superstición, era una psicología espiritual, de miles de años de profundidad. En las tradiciones andinas, los tres niveles de la realidad estaban representados por animales: la serpiente para el mundo interior, el de la memoria y los ancestros, el puma para el mundo presente, el de la acción y el poder en el plano físico, el cóndor para el mundo espiritual, el de la visión y la conexión con lo que trasciende al individuo. Esa arquitectura no era decorativa, era funcional, era la manera en que esos pueblos entendían que el ser humano completo opera en múltiples dimensiones simultáneamente, y que la conexión consciente con el animal interior era la clave para acceder a esas dimensiones de manera intencional, y no solo reactiva. En las tradiciones africanas que cruzaron el océano encadenadas, y se arraigaron en el suelo americano, con una tenacidad que ninguna opresión pudo extirpar del todo. Los orishas y los seres que se manifiestan a través de ciertos cuerpos humanos tienen frecuentemente naturalezas animales profundas.
y quienes en esas tradiciones son considerados canales para esas fuerzas, quienes sienten esa presencia no ordinaria moverse a través de ellos, no son tratados como enfermos ni como confundidos, son tratados como elegidos, como personas en quienes la membrana entre el mundo humano y el mundo más amplio de la existencia es más delgada que en otros. Y esa delgadez es entendida no como vulnerabilidad, sino como un don que viene acompañado de una responsabilidad sagrada hacia la comunidad. El patrón que emerge cuando se observan estas tradiciones, sin el filtro condescendiente de la modernidad occidental, es extraordinariamente consistente. En casi cada cultura que existió antes de la colonización industrial del pensamiento, existía el reconocimiento de que ciertas personas llevan en su interior una naturaleza dual, humana y animal, y que lejos de ser un problema que necesita corrección, o una anomalía que necesita supresión, esa naturaleza dual es una forma específica de acceso a dimensiones de la realidad que la conciencia ordinaria no alcanza. Es una forma de visión, de sabiduría, de servicio, no para el individuo que la porta, para la comunidad que lo rodea, y sin embargo, esa comprensión fue sistemáticamente destruida, no por accidente, no como consecuencia inevitable del progreso, sino de manera deliberada y estratégica. Los textos mayas que codificaban el conocimiento de la relación entre el alma humana y el animal espiritual fueron quemados. Las ceremonias donde los sacerdotes trabajaban con su nahual fueron prohibidas bajo pena de muerte. Los chamanes y curanderos que mantenían viva la tradición del animal de poder fueron perseguidos, ridiculizados, presentados a sus propias comunidades como siervos del mal. Las tradiciones afrolatinas que reconocían en ciertos animales la presencia de fuerzas espirituales fueron catalogadas como superstición primitiva, que la civilización tenía la obligación de erradicar. El objetivo de esa supresión no era, como sus ejecutores proclamaban, la salvación espiritual de los pueblos conquistados. Era algo mucho más mundano, la eliminación de cualquier forma de conocimiento que pudiera dar a las personas acceso a dimensiones de sí mismas, que no pudieran ser controladas por los sistemas de poder existentes. Una persona que conoce su naturaleza animal no puede ser domesticada de la misma manera que una persona que cree ser solo lo que el sistema le dice que es, una persona que tiene acceso a capas de su propio ser, que van más allá de la identidad que le asignaron, tiene una relación con su propia libertad, que ninguna propaganda puede neutralizar del todo, lo que los sistemas de poder de distintas épocas comprendieron intuitivamente, aunque raramente lo articularon con esa claridad, es que la espiritualidad profunda, la que conecta al individuo con dimensiones de sí mismo, que trascienden la identidad social asignada, es fundamentalmente subversiva, no porque sea violenta, ni porque exija ninguna confrontación directa con el poder, sino porque hace que ese poder resulte menos necesario. Una persona que ha encontrado en su interior una fuente de orientación, de sabiduría, de pertenencia que no depende de ninguna institución externa, tiene una autonomía que ningún sistema de dependencia puede tolerar indefinidamente, y entonces ocurre algo que ningún sistema de supresión calculó correctamente. La memoria no muere con las generaciones que la vivieron, se transmite, no siempre a través de palabras, no siempre a través de rituales, no siempre de manera consciente. A veces se transmite de maneras que la ciencia todavía no sabe nombrar con precisión. En la predisposición de ciertos niños a sentirse profundamente conectados con un animal específico sin que nadie les haya enseñado esa conexión, en los sueños recurrentes que llevan imágenes de naturaleza animal sin procedencia cultural identificable, en esa sensación que muchos describen como haber conocido siempre algo que nadie les explicó, que pertenecen a algo más grande y más antiguo que cualquier identidad que el mundo les haya ofrecido. Esa memoria, enterrada pero no muerta, está resurgiendo ahora. No como fenómeno organizado, no como movimiento político, no como religión estructurada, está resurgiendo de manera espontánea, fragmentada, simultánea, en personas que no se conocen entre sí, que no comparten cultura ni idioma, que llegaron a la misma experiencia desde direcciones completamente distintas, y eso, en sí mismo, es un dato que merece una consideración más seria, de la que el mundo del entretenimiento le ha dado. Pero aquí es donde el sistema muestra su brillantez más perversa, porque el mismo sistema que suprimió esa memoria durante siglos, tiene hoy herramientas infinitamente más sofisticadas para neutralizarla. Ya no necesita quemas de libros ni persecuciones activas. Solo necesita lo que siempre fue su arma más eficiente, la banalización. Toma algo sagrado, ponle una etiqueta, vuélvelo tendencia, empaquétalo como contenido, y deja que el algoritmo haga el resto. Lo que podría ser un proceso genuino de reconexión con capas profundas del ser humano, se convierte, en manos del sistema del entretenimiento, en estética, en identidad de consumo, en comunidad de Internet, en contenido que se genera, se comparte,
se comenta y luego se olvida cuando llega la siguiente tendencia. El individuo que podría haber usado esa experiencia como puerta hacia algo verdaderamente transformador, termina usándola para construir un perfil online. Y el perfil online necesita contenido. Y el contenido necesita engagement. Y el engagement necesita controversia. Y la controversia necesita que alguien en el otro lado la refute. Y así, en el ciclo perfecto del entretenimiento digital, la chispa de algo genuino se convierte en combustible para el mismo motor que consume todo. Lo que se pierde en ese proceso no es fácil de cuantificar. No hay métrica que mida cuántas ideas profundas fueron abandonadas por ver un video más. No hay estadística que documente cuántas transformaciones genuinas fueron interrumpidas por una notificación sin importancia. No hay índice que registre cuántas veces alguien sintió el impulso de crear algo real y lo reemplazó con un maratón de contenido ajeno. Pero la acumulación de esas pérdidas forma algo, forma una mente, y la mente que se forma en ese proceso no es mediocre porque le falte inteligencia, es mediocre porque le falta espacio, le falta silencio, le falta la capacidad de sostener una idea el tiempo suficiente para que esa idea revele su profundidad real. El filósofo alemán Joseph Pieper escribió hace décadas sobre el ocio como la base de la cultura, entendiendo por ocio no el entretenimiento, sino su opuesto, la capacidad de recibir la realidad en silencio y contemplación, de dejarse llenar por lo que es en lugar de llenarse de lo que se consume, lo que el mundo moderno llama ocio, el scrolling infinito, el binge-watching, el consumo compulsivo de contenido. Es el opuesto exacto de lo que Pieper describía, es un estado de actividad frenética disfrazado de descanso. Es ruido que se hace pasar por silencio, es distracción que se vende como alivio. Y el individuo que confunde las dos cosas, que cree que 5 capítulos de una serie son equivalentes a un verdadero descanso, no solo no se recupera, se profundiza en el agotamiento mientras cree que se está recuperando. La paradoja más dolorosa de este sistema es que funciona precisamente porque produce lo que promete resolver. Genera el vacío que luego ofrece llenar. Crea la ansiedad que luego promete calmar. Destruye la capacidad de estar solo que luego ofrece reemplazar con comunidad virtual. Y cada vez que el individuo acepta esa oferta, cada vez que abre la aplicación en busca del alivio que la aplicación misma destruyó, refuerza el ciclo. Se vuelve un poco más dependiente, un poco menos capaz de la alternativa, un poco más lejos de ese estado de profundidad interior que el sistema necesita que nunca encuentre. En ese contexto, el fenómeno Therian adquiere una dimensión que la conversación viral nunca ha explorado con seriedad, porque si hay millones de personas reportando una experiencia de doble naturaleza, de conexión con algo más antiguo y más profundo que la identidad que el mundo moderno les asignó, esa no es solo una curiosidad cultural, es un síntoma, es la señal de que algo en el proyecto de construcción de la identidad moderna ha fallado de una manera que las instituciones tradicionales ya no pueden remediar. El ser humano necesita pertenecer a algo que trascienda al individuo. Necesita raíces que vayan más profundo que la identidad de consumo, más antiguas que cualquier tendencia, más reales que cualquier comunidad virtual. Cuando esas raíces no existen, cuando la cultura ha arrancado al individuo de cualquier conexión con lo que lo precede y lo trasciende, la psique busca esa conexión donde puede, y a veces la encuentra en lugares que sorprenden al observador externo porque no encajan en ninguna categoría reconocida. La conexión que millones de personas reportan con una naturaleza animal no es, desde ninguna perspectiva psicológica seria, una patología. Es una respuesta de la psique a la desconexión radical que el mundo moderno impone al individuo, desconexión de la naturaleza, desconexión de los ancestros, desconexión de cualquier dimensión de la existencia que no pueda ser capturada en un perfil de redes sociales. La naturaleza animal interior que esas personas reconocen en sí mismas no es una ilusión, es la parte de ellas que el sistema nunca logró domesticar del todo. La parte que recuerda que el ser humano no nació para ser un consumidor de contenido, nació para ser algo mucho más salvaje y mucho más sabio. El problema, y aquí reside la tensión más profunda de todo este fenómeno, es que esa experiencia genuina de reconexión llega en un momento histórico en que el sistema del entretenimiento es más eficiente que nunca para secuestrarla, para tomar lo que podría ser una puerta hacia la profundidad y convertirlo en otro pasillo del laberinto del consumo, para darle a la experiencia sagrada una etiqueta, una estética, un hashtag, y luego ofrecerle al individuo la ilusión de que expresar esa experiencia online es equivalente a vivirla internamente, pero no lo es. Nunca lo ha sido, porque lo que esas tradiciones antiguas entendían, lo que los sabios de cada cultura que el mundo moderno intentó borrar, sabían con una certeza que ningún algoritmo puede refutar, es que la transformación genuina no ocurre en público, ocurre en el silencio, ocurre en el momento exactamente opuesto al scroll.
cuando el individuo apaga todo lo externo y se queda frente a sí mismo sin escapatoria posible. Ese momento es incómodo porque en ese momento se encienden los fantasmas, las preguntas sin respuesta, las emociones sin nombre, las dimensiones del ser que llevan años esperando ser reconocidas. Y ahí es donde el entretenimiento cumple su función más perfecta, como muro, no como descanso, no como placer, sino como muro entre el individuo y lo que el individuo encontraría si se detuviera. La serie que se pone cuando el día termina no es un lujo, es una muralla. El podcast que suena de fondo mientras se hace cualquier cosa que requiera solo el cuerpo no es compañía, es una barricada contra el pensamiento. La música a todo volumen no es disfrute puro, es la negativa a escuchar el grito del alma que suena debajo de todo ese ruido. Y cuando ese muro se sostiene durante suficiente tiempo, durante años, durante décadas, empieza a aparecer el mundo mismo. El individuo que nunca ha estado en silencio real no sabe que el silencio tiene algo para decirle. El individuo que nunca ha sostenido una idea propia, el tiempo suficiente para que madure, no sabe que las ideas propias existen. El individuo que nunca ha habitado su vida desde adentro, en lugar de vivirla a través de pantallas, no sabe que existe una diferencia entre ambas cosas. Y esa ignorancia no es accidental, es el producto más sofisticado que el sistema de entretenimiento ha creado. A escala colectiva, lo que esto produce es una sociedad que habla mucho pero no piensa, que comparte mucho pero no crea, que consume muchísimo pero no transforma. El filósofo Guy Debord escribió en los años 60 sobre la sociedad del espectáculo, advirtiendo que el capitalismo moderno estaba convirtiendo toda la vida social en acumulación de espectáculos, que la experiencia directa de la realidad estaba siendo reemplazada por su representación, y que en ese proceso algo esencial de la condición humana se perdía sin que nadie pareciera notar la pérdida. Debord lo vio antes de que existiera Internet, antes de que existieran los smartphones, antes de que la economía de la atención se volviera el eje alrededor del cual gira la mayor parte de la actividad humana contemporánea. Lo que él anticipó como tendencia se ha convertido en norma, y la normalización es, como siempre, el momento más peligroso de cualquier proceso de deterioro, porque cuando todos están igual, cuando toda la generación comparte el mismo estado de fragmentación y saturación, ese estado deja de percibirse como problema, se percibe como la condición natural de existir. Y quien intenta salir de él, no solo tiene que enfrentar la incomodidad del cambio, tiene que enfrentar la presión social de todos los que aún no lo han intentado, y que perciben el intento como una crítica implícita a su propia decisión de quedarse. Una broma viral se vuelve más relevante que una conversación sincera. Un clip de 10 segundos circula más que una idea que toma tiempo digerir. Y así, semana tras semana, mes tras mes, la cultura colectiva se vacía de profundidad sin que nadie firme una ley que lo ordene, sin que nadie tome una decisión consciente de que eso es lo que quiere. Simplemente ocurre, porque el camino de menor resistencia siempre conduce hacia abajo, y el sistema del entretenimiento ha pavimentado ese camino con precisión absoluta. Lo que se pierde en ese proceso es exactamente lo que el fenómeno Therian, en su versión más honesta y profunda, intenta recuperar, porque lo que esas personas están buscando, debajo de la etiqueta viral y la comunidad online, es una conexión con algo que el mundo moderno les robó sin pedirles permiso, una conexión con capas de su propio ser, que van más allá de lo que el sistema les dijo que eran, una conexión con lo que los precede y los trasciende, con lo que corre en su sangre desde mucho antes de que ninguna plataforma digital existiera para nombrarlo. Y esa búsqueda es legítima. Es más legítima que cualquier tendencia, más antigua que cualquier red social, más real que cualquier etiqueta de identidad. El problema no es la búsqueda. El problema es el ambiente en el que esa búsqueda ocurre, un ambiente diseñado para interceptarla, para darle una forma que el sistema pueda absorber, para convertirla en contenido antes de que pueda convertirse en transformación, porque la transformación genuina, la que describían los chamanes andinos, los sabios nahuas, los guardianes de las tradiciones que el colonialismo intentó borrar, nunca ocurre en público. Ocurre en el silencio de un individuo que decidió quedarse con su propia incomodidad, el tiempo suficiente para que esa incomodidad le dijera algo verdadero. Ocurre cuando alguien apaga todo lo externo y se pregunta, desde el centro del pecho, y no desde la mente analítica que quiere respuestas rápidas, ¿qué hay en mí que el mundo no puede definir? ¿Qué hay en mí que existía antes de que llegara la primera pantalla? ¿Qué hay en mí que seguirá existiendo cuando ninguna plataforma pueda nombrarlo? Byung-Chul Han escribe que la vida contemplativa ha sido expulsada de la modernidad, y que esa expulsión no fue accidental, sino funcional al sistema productivo que necesita individuos siempre activos, siempre consumiendo, siempre disponibles para el siguiente estímulo. Recuperar la contemplación no es un lujo espiritual, es un acto de resistencia,
es la decisión de reclamar el único territorio que ningún sistema puede colonizar del todo, si el individuo se niega a abandonarlo, el interior. Existe un proceso que Jung llamó individuación, que puede describirse de manera sencilla como el proceso de volverse genuinamente uno mismo. No lo que la cultura dice que uno debe ser, no lo que el algoritmo ha determinado que uno quiere, no lo que la presión social permite mostrar, sino el ser completo, con sus dimensiones contradictorias, con sus capas que no encajan en ninguna categoría, con sus partes salvajes, y sus partes sabias, y sus partes oscuras que llevan esperando ser reconocidas desde mucho antes de que existiera ningún espejo social donde verse reflejado. Ese proceso es incómodo. Es más incómodo que cualquier serie difícil, que cualquier contenido perturbador, que cualquier conversación complicada, porque implica encontrarse con lo que uno ha estado evitando, con las emociones sin nombre que el entretenimiento mantuvo en silencio, con las preguntas sin respuesta que el scroll mantuvo sepultadas, con las dimensiones del ser que la cultura moderna clasificó como primitivas o irracionales, o peligrosas, y que sin embargo persisten, insistentes, como agua que busca salida debajo de todas las capas de concreto que la modernidad ha vertido sobre ellas, lo que resiste, lo que persiste, lo que vuelve a surgir en formas que el sistema no esperaba. No es una anomalía, es evidencia de algo que ninguna supresión ha logrado del todo eliminar, la capacidad del ser humano de reconocerse en algo más amplio que la identidad que le fue asignada, la capacidad de sentir que pertenece a algo más antiguo que cualquier nación, más profundo que cualquier cultura, más real que cualquier perfil online, la capacidad de saber, en el lugar donde las certezas más importantes viven antes de que las palabras las toquen, que hay dimensiones en su propio interior, que el mundo moderno no tiene categorías para describir, y esa capacidad, que el fenómeno Terian expresa de una manera que el sistema del entretenimiento se apresuró a banalizar, que las tradiciones espirituales de culturas suprimidas nombraron con palabras que el colonialismo intentó borrar, que la psicología profunda de Jung describió en términos que la psiquiatría biomédica prefirió ignorar. No desaparece porque nadie la nombre correctamente, no desaparece porque se la convierta en meme, no desaparece porque el algoritmo la absorba en su ciclo de consumo y la regurgite como contenido, persiste, como persiste todo lo que es genuinamente vivo, debajo de las capas que la modernidad le ha ido depositando encima, como persistió el náhuatl debajo de siglos de persecución religiosa, como persistió la sabiduría del cóndor, debajo de generaciones de vergüenza cultural impuesta, como persiste la voz del alma, debajo de años de entretenimiento ininterrumpido, que no descansó ni un momento en su labor de mantener ese silencio a distancia. La pregunta que cada individuo que ha llegado hasta aquí tendrá que responder solo, en el único lugar donde las respuestas verdaderas viven, no es si el entretenimiento le ha robado tiempo, es si le ha robado a sí mismo. Si la persona que existe después de años de consumo compulsivo es la misma que existiría si el silencio hubiera tenido espacio, si las ideas que tiene son genuinamente suyas, o llevan la huella de todos los algoritmos que las predeterminaron, si la conexión que siente con algo más profundo que la identidad de consumo, esa conexión que a veces emerge en los momentos menos esperados, en el borde del sueño, en el instante antes de que llegue la siguiente notificación, tiene raíces en algo real, o ha sido tan eficientemente capturada por el sistema, que ya no puede distinguirse de una tendencia más, una mente que ha aprendido a estar en silencio. No puede ser controlada de la misma manera que una mente que no puede tolerar ni 30 segundos sin estímulo externo. Una persona que conoce sus capas más profundas, las que ninguna etiqueta de Internet captura del todo, las que ningún algoritmo puede predecir, porque llevan en ellas la huella de algo mucho más antiguo que cualquier plataforma digital. Esa persona ya no es completamente transparente para los sistemas que necesitan su dependencia para funcionar, y eso, que suena abstracto, tiene consecuencias concretas y cotidianas en cada decisión que toma, en cada forma en que usa su tiempo, en cada manera en que elige habitar o no habitar su propia existencia. El jaguar que ve en la oscuridad no necesita que nadie le explique lo que ve. El cóndor que vuela suficientemente alto no necesita que nadie le diga cuál es la perspectiva correcta. La serpiente que suelta su piel no necesita que nadie le enseñe que lo viejo tiene que irse para que lo nuevo pueda llegar. Lo que saben lo saben desde antes de que existiera ninguna pantalla para decírselo, y quizás eso, esa sabiduría que no llegó de ninguna plataforma, y que ninguna plataforma puede quitarles del todo, es precisamente lo que más teme cualquier sistema que necesite mentes vacías de conciencia para seguir operando sin cuestionamiento. La mente que se cansa de consumir y empieza a crear es peligrosa. La mente que aprende a estar en silencio y descubre que ese silencio no estaba vacío, es peligrosa. La mente que reconoce sus capas más profundas y deja de confundir una tendencia viral con una verdad ancestral, es peligrosa, no para el mundo,
Para el sistema que necesita que permanezca mediocre, saturada, dependiente, siempre un clip más lejos de la pregunta que podría cambiarlo todo, existe un umbral que el sistema del entretenimiento, con toda su capacidad de análisis y predicción conductual, no ha logrado cruzar, no porque no lo haya intentado, sino porque lo que está del otro lado de ese umbral no es procesable por ninguna lógica de datos. Es el territorio donde el individuo deja de ser predecible, donde las métricas de comportamiento pierden su poder descriptivo, donde la curva de atención se rompe, no porque haya llegado un estímulo más atractivo, sino porque algo en el interior del individuo ha decidido dejar de seguir el camino trazado y comenzar a buscar uno propio. Ese momento de ruptura no aparece en ningún dashboard de analítica, no genera ninguna señal que los algoritmos puedan interceptar, y es precisamente el momento más importante que puede ocurrirle a una conciencia humana. Los sistemas de predicción del comportamiento funcionan sobre un principio que raramente se enuncia con claridad, porque enunciarlo explícitamente revelaría demasiado sobre la naturaleza del negocio. El individuo más rentable es el individuo más predecible, no el más inteligente, no el más creativo, no el más profundo, el más predecible, aquel cuyas reacciones ante cada estímulo pueden anticiparse con suficiente precisión para que el siguiente contenido esté listo antes de que el primero haya terminado, aquel cuyas emociones pueden ser activadas a voluntad con la combinación correcta de imágenes, sonidos y narrativas diseñadas para ese propósito, aquel que ha delegado, sin saberlo, y sin firmarlo en ningún contrato, la gestión de su atención a una arquitectura construida por personas que estudiaron durante años cómo hacer exactamente eso. La profundidad interior rompe esa predictibilidad. No de manera grandiosa ni dramática. Lo hace de manera silenciosa y gradual, de la misma manera en que una raíz rompe el concreto, no con fuerza, sino con persistencia. El individuo que ha desarrollado la capacidad de estar en silencio, de sostener sus propios pensamientos, el tiempo suficiente para que maduren, de distinguir entre sus deseos genuinos y los deseos que le fueron sugeridos por 1000 horas de consumo. Ese individuo empieza a reaccionar de maneras que ningún modelo predictivo anticipó. Empieza a elegir lo lento cuando el sistema esperaba que eligiera lo rápido. Empieza a preferir la profundidad cuando el sistema contaba con que elegiría la superficialidad. Empieza a construir cuando el sistema había calculado que continuaría consumiendo. Y ese individuo, multiplicado por millones, representa algo que ningún sistema de entretenimiento puede absorber sin transformarse, porque la economía de la atención, en su forma actual, depende de la escasez de exactamente eso. Individuos capaces de gestionar su propia atención. Si esa escasez dejara de existir, si la capacidad de profundidad y contemplación dejara de ser la excepción y se convirtiera en la norma, el modelo entero sobre el que se construyó la industria del entretenimiento digital dejaría de funcionar. Y eso, no las leyes, ni los movimientos de activismo digital, es la única amenaza genuina que ese sistema enfrenta. Carl Jung pasó décadas estudiando los sueños de sus pacientes, analizando los mitos de culturas que no se habían tocado entre sí, cartografiando lo que él llamó el inconsciente colectivo, ese sustrato de imágenes, arquetipos y patrones que comparte la humanidad entera por debajo de las diferencias culturales superficiales. Y una de las cosas que encontró, con una consistencia que cruzaba continentes y siglos, era que ciertos animales aparecían una y otra vez como portadores de significados que el lenguaje ordinario no podía capturar, no porque la mente humana proyectara significados sobre los animales de manera arbitraria, sino porque ciertos animales encarnan, con una precisión que ninguna abstracción conceptual logra, cualidades del psiquismo humano que necesitan ser vistas desde afuera para ser reconocidas desde adentro. El jaguar que aparece en los sueños de alguien no es simplemente un felino grande con manchas, es la imagen que el inconsciente usa para mostrarle a esa persona algo sobre sí misma, que su mente consciente, saturada de conceptos y categorías y roles sociales, no puede ver directamente. Es la capacidad de moverse en la oscuridad sin perder el rumbo. Es la ferocidad que existe debajo de la docilidad social aprendida. Es la potencia que lleva años contenida esperando ser reconocida. Y cuando alguien reporta sentirse jaguar, cuando esa imagen aparece, no solo en los sueños, sino en la experiencia despierta como una presencia persistente, Jung habría visto en eso, no una patología, sino una comunicación. El inconsciente hablando en el único lenguaje que siempre ha usado, el lenguaje de las imágenes. El cóndor que aparece en la experiencia de otra persona, no es simplemente un ave de gran envergadura, es la imagen de la perspectiva que trasciende la circunstancia inmediata. Es la capacidad de ver el campo completo, cuando todo el mundo está perdido en su pequeño trozo de terreno.
Es la función del pensamiento que puede elevarse por encima del ruido cotidiano para encontrar el patrón que desde abajo es invisible. Y esa función, que las tradiciones andinas personificaron con una precisión, que la psicología occidental llegó mucho más tarde a describir en términos diferentes, es exactamente lo que una generación criada en la saturación de estímulos fragmentados ha perdido de manera más urgente: la capacidad de ver desde arriba, la capacidad de perspectiva, la capacidad de no quedar atrapado en lo inmediato porque existe acceso a algo más elevado. La serpiente que aparece en la experiencia de una tercera persona carga un simbolismo que el mundo occidental heredó del Génesis y reinterpretó de manera radicalmente empobrecedora, porque en casi todas las tradiciones del mundo que precedieron a esa reinterpretación, la serpiente no era símbolo del engaño ni de la caída, era símbolo de la sabiduría que se renueva, de la capacidad de soltar lo viejo sin perder la esencia, de la inteligencia que conoce los secretos del suelo, porque ha aprendido a moverse en él sin pretender elevarse por encima de la realidad. La serpiente es la imagen del conocimiento que viene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, y eso es, precisamente, lo que el sistema del entretenimiento hace todo lo posible por evitar: el conocimiento que viene de dentro. Hay una aritmética invisible que nadie enseña porque nadie quiere que se haga. Es la aritmética del tiempo que se fue sin dejar nada detrás, no el tiempo del descanso genuino, que siempre deja algo: recuperación, claridad, la sensación de haber estado presente en la propia existencia aunque sea en quietud, sino el tiempo del consumo compulsivo, que se va como el agua entre los dedos, y no deja ni siquiera el recuerdo claro de lo que se consumió, porque el contenido diseñado para la dependencia no está pensado para ser recordado, está pensado para ser reemplazado. Cada episodio borra el anterior, no porque sea mejor, sino porque el sistema necesita que sigas avanzando, que sigas consumiendo, que nunca te detengas el tiempo suficiente para preguntarte cuánto tiempo llevas aquí, y qué has hecho con él. Si alguien hiciera la suma, si tuviera el valor y la honestidad de calcular cuántas horas de su vida han ido a parar al consumo de contenido que no recuerda, que no lo transformó, que no le dejó una sola idea que pueda llamar genuinamente suya, esa suma sería, para la mayoría de las personas que viven en el mundo hiperconectado actual, algo entre aterrador e insoportable, no porque el entretenimiento sea malo en esencia, sino porque la cantidad en que se consume ha cruzado hace mucho el umbral en que cualquier cosa, incluso lo más nutritivo, se vuelve tóxico, y lo que la industria del entretenimiento ofrece no es, en su mayor parte, lo más nutritivo, es lo diseñado para generar más consumo, lo que se optimizó no para dar sino para retener. Las horas que se fueron en scroll no vuelven. Los años que se pasaron en la superficie de la existencia, rozándola a través de pantallas en lugar de habitarla desde adentro, no se recuperan. Y sin embargo, hay algo que sí es recuperable: la capacidad de elegir de otro modo a partir del momento en que se toma conciencia de lo que está ocurriendo, no de golpe, no con la grandiosa transformación que el mismo sistema del entretenimiento vende como narrativa de superación personal, sino de manera pequeña, consistente, casi obstinada. La decisión de estar sin estímulo durante un rato, la decisión de no llenar el silencio inmediatamente, la decisión de dejar que el aburrimiento diga lo que tiene que decir antes de apagarlo. Hay tradiciones que fueron suprimidas pero no erradicadas. Y la diferencia entre supresión y erradicación es la diferencia entre lo que puede recuperarse y lo que se perdió para siempre, lo que fue suprimido con suficiente violencia, como para que las generaciones siguientes aprendieran a tenerle vergüenza, pero no con suficiente profundidad, como para borrar la huella que dejó en la manera en que ciertos cuerpos se mueven, en que ciertos sueños se repiten, en que cierta música produce en ciertas personas una resonancia que ninguna explicación cultural disponible justifica del todo. La memoria del Nahual no murió cuando quemaron los códices. Se refugió en los cuerpos, en la manera en que ciertos niños miran a ciertos animales con un reconocimiento que no aprendieron de nadie, en la manera en que ciertos adultos sienten, en momentos de silencio real, la presencia de algo que no saben nombrar, pero que reconocen como parte de sí mismos, de una manera más profunda que cualquier identidad social que el mundo les haya asignado. La memoria del cóndor no murió cuando ridiculizaron a los chamanes andinos. Se refugió en los sueños, en esa experiencia casi universal entre los pueblos que vivieron cerca de los Andes de sentir, en ciertos momentos de claridad inusual, que la perspectiva se expande de manera que trasciende lo puramente individual. No es necesario creer en ninguna metafísica particular para tomar en serio este fenómeno. Solo es necesario ser honesto sobre los límites de la explicación exclusivamente cultural. Si millones de personas en culturas, que no comparten historia reciente, reportan la misma experiencia de conexión con naturalezas animales, que no aprendieron de ninguna fuente identificable, la pregunta que eso plantea es legítima con independencia de la respuesta que se prefiera. Y esa pregunta,
que la conversación viral sobre el fenómeno Therian rara vez formula porque hacerlo requeriría detenerse más de 10 segundos en un solo pensamiento, apunta hacia algo que merece más que una etiqueta de Internet, apunta hacia la posibilidad de que haya capas en la experiencia humana, que la modernidad ha clasificado prematuramente como superadas, como residuos de una fase evolutiva que la razón iluminista vino a corregir, y que sin embargo persisten con una vitalidad que esa misma razón no sabe cómo explicar. Y esa posibilidad, lejos de ser una amenaza para ninguna comprensión racional del mundo, es en realidad una de las fronteras más interesantes que la investigación humana tiene por delante, si solo se la deja existir el tiempo suficiente para ser explorada, en lugar de ser inmediatamente absorbida por el ciclo de consumo que convierte todo en contenido. El colonialismo más sofisticado nunca llegó con ejércitos, llegó con categorías, con la capacidad de decirle a un pueblo que lo que sabe de sí mismo es superstición, que lo que lleva en la sangre es primitivo, que lo que sus abuelos llamaban sagrado es un residuo de ignorancia, que el progreso tiene la obligación de eliminar. Y cuando ese pueblo internaliza esas categorías, cuando aprende a mirarse a sí mismo con los ojos del colonizador, y a sentir vergüenza de lo que antes sentía como fundamento, el colonialismo ha logrado su objetivo más profundo. Ya no necesita ejércitos porque el pueblo colonizado se convierte en el ejecutor de su propia supresión. El entretenimiento moderno opera con una lógica análoga, aunque en una escala y con una sofisticación que ningún conquistador del pasado habría podido imaginar. No le dice a nadie que su forma de pensar es inferior, solo le ofrece formas de pensar más atractivas, más fáciles, más inmediatamente gratificantes. No le prohíbe a nadie el silencio, solo lo llena antes de que pueda volverse incómodo. No le dice a nadie que su profundidad interior es peligrosa, solo se asegura de que nunca tenga suficiente tiempo sin estímulo como para descubrir qué hay ahí. El resultado práctico es idéntico al colonialismo tradicional, en su efecto sobre la psique. Un individuo que no conoce su propia profundidad porque nunca le dieron las condiciones para encontrarla. Un individuo que mira hacia adentro con los ojos que el sistema le dio, que ve solo lo que el sistema ha decidido que es visible, y que concluye que no hay nada más que ver. Un individuo que ha aprendido a ser la versión de sí mismo que el sistema puede absorber y procesar, y que ha perdido acceso a las versiones que no encajan en ninguna categoría del mercado. Y sin embargo, incluso en ese estado de colonización cultural profunda, algo persiste. Porque la capacidad de profundidad no es un privilegio de quienes tuvieron las condiciones adecuadas para desarrollarla, es una potencialidad que está en todos, latente, esperando el momento en que el ruido se interrumpa lo suficiente para que su voz pueda escucharse. El problema no es que no esté, el problema es que el ruido nunca para, y cuando el ruido nunca para, la voz que espera debajo de él empieza a buscar otras maneras de hacerse escuchar, maneras que el sistema no esperaba, maneras que el sistema no puede clasificar fácilmente. Maneras como 1 millón de personas sintiendo simultáneamente que llevan un animal dentro, y que ese animal tiene algo importante que decirles. El cuerpo sabe cosas que la mente ha olvidado. Esa frase, que la psicología somática contemporánea ha comenzado a documentar con rigor creciente, describe algo que las tradiciones espirituales que el mundo moderno intentó suprimir sabían con una certeza, que no necesitaba documentación, que la experiencia más profunda no se almacena en los conceptos sino en los tejidos. Que el trauma no se queda solo en el recuerdo, sino en la manera en que los músculos responden a ciertos estímulos, que la sabiduría ancestral no se transmite solo a través de las palabras, sino a través de gestos, de ritmos, de maneras de habitar el espacio que el cuerpo aprende antes de que la mente consciente intervenga. Cuando alguien describe la experiencia Therian, en sus términos más honestos, lo que describe con más frecuencia no es una idea, es una sensación corporal, una manera de moverse que no aprendió de nadie, y que sin embargo reconoce como fundamentalmente suya, un instinto que aparece antes de que la mente tenga tiempo de analizarlo, una presencia física que no coincide del todo con la imagen que el mundo le devuelve cuando lo mira, y esa descripción corporal, que la conversación viral reduce a cuestiones de identidad y representación, apunta en realidad hacia algo que la neurociencia contemporánea está comenzando a tomar en serio, que el cuerpo tiene formas de saber que el procesamiento cognitivo consciente no agota. El biólogo Rupert Sheldrake, cuyo trabajo ha sido tanto celebrado como controvertido, precisamente porque toca territorios que la ciencia convencional prefiere no cartografiar, propuso el concepto de los campos mórficos, patrones de organización que se transmiten no solo a través del material genético, sino a través de resonancias que trascienden la herencia biológica ordinaria. Su propuesta sigue siendo debatida, pero la pregunta que plantea, la de si hay formas de transmisión de información entre generaciones y entre organismos, que la biología molecular todavía no ha logrado explicar del todo,
Es una pregunta que los datos de experiencia reportada en culturas tan distintas como las que describen el fenómeno Therian no permiten descartar con simple indiferencia. Lo que el cuerpo recuerda que la mente olvidó es, en muchos sentidos, lo que el entretenimiento moderno más eficientemente destruye, porque el entretenimiento moderno se dirige a los sentidos con tanta intensidad que los satura, pero los satura de información que viene desde afuera. El cuerpo que pasa horas frente a una pantalla no está en silencio, está procesando una cantidad de estímulos visuales y auditivos que ningún cuerpo en ninguna época anterior de la historia humana procesó en esa concentración y esa velocidad, y ese procesamiento agota, pero el tipo de agotamiento que produce no es el que viene de haber usado el cuerpo en algo genuinamente propio, es el agotamiento del procesar sin integrar, del recibir sin digerir, del consumir sin transformar. La experiencia del lobo, que aparece con notable frecuencia entre quienes describen la conexión animal profunda, tiene una dimensión que la conversación contemporánea sobre identidad raramente explora. El lobo no es solitario por naturaleza, es un animal de manada. Pero la manada del lobo no es una multitud, es un grupo pequeño, cohesionado por lazos que van mucho más allá de la afinidad superficial, construido alrededor de una lealtad que se prueba en condiciones reales, no en el espacio virtual donde la lealtad nunca cuesta nada porque nunca se pone a prueba de verdad. La generación que creció en las redes sociales es, paradójicamente, la generación más conectada y más sola de la historia. Tiene miles de contactos, y no sabe a quién llamar a las 2 de la mañana, cuando algo se rompe de verdad. Tiene cientos de seguidores, y no tiene una persona ante quien pueda ser completamente lo que es sin editar ninguna parte de sí misma. Tiene acceso ilimitado a comunidades virtuales organizadas, alrededor de cada afinidad imaginable, y sin embargo experimenta una soledad que la generación de sus abuelos, con sus círculos sociales mucho más pequeños y mucho más reales, raramente describía con esa intensidad. La manada que el lobo interior necesita no existe en ninguna plataforma, no porque las plataformas sean incapaces de generar conexión, sino porque el tipo de conexión que el lobo necesita, la que se construye en el tiempo real, en la presencia física, en el compartir experiencias que no están mediadas por ninguna pantalla. Ese tipo de conexión requiere exactamente lo que el sistema del entretenimiento más eficientemente elimina: tiempo de quietud compartida, presencia sin agenda de contenido, conversaciones que no van a ningún lugar en particular, porque el lugar a donde van es el interior de cada persona que participa. Una mente entrenada en el consumo veloz de contenido no sabe cómo habitar ese tipo de conversación. Se inquieta, busca el momento en que algo interesante pase para poder reaccionar. Está esperando el estímulo que nunca llega, porque en una conversación real, el estímulo más importante es el silencio entre las palabras. Y ese silencio requiere que nadie lo llene apresuradamente, que todo el mundo esté suficientemente cómodo con la ausencia de ruido, como para dejarlo existir el tiempo que necesita. Y esa comodidad, que es el fundamento de toda profundidad relacional, es exactamente lo que se destruye cuando el silencio se convierte en amenaza, que hay que neutralizar con el primer contenido disponible. Hay un ritmo que el cuerpo humano conoce desde antes de que existiera ningún reloj. Un ritmo que tiene que ver con la luz y la oscuridad, con las estaciones, con los ciclos de la luna y el sol, con el tiempo que las cosas necesitan para crecer, y el tiempo que necesitan para descansar. Las tradiciones que el mundo moderno suprimió estaban profundamente organizadas alrededor de ese ritmo, no porque sus miembros carecieran de imaginación para inventar otros ritmos, sino porque habían aprendido, a través de generaciones de observación y de error y de corrección, que el ser humano que vive en consonancia con esos ritmos naturales es más sano, más sabio, más capaz de profundidad que el ser humano que vive en oposición a ellos. El mundo moderno declaró la guerra a esos ritmos. La luz artificial extendió el día artificialmente. La economía industrial impuso ritmos de producción que no tienen relación con ningún ciclo natural, y el entretenimiento digital completó la operación. Eliminó la noche como tiempo de silencio y sueño. Convirtió cada momento de pausa posible en una oportunidad de consumo, y destruyó la última frontera que los ritmos naturales mantenían: la diferencia entre el tiempo de actividad y el tiempo de quietud. Las tradiciones espirituales que reconocían al animal interior no eran ajenas a esta comprensión. El jaguar que caza en la noche no confunde la noche con el día. El cóndor que vuela en los térmicos de la mañana no intenta volar cuando el aire está frío y quieto. La serpiente que se refugia en la oscuridad de la tierra durante el invierno no lucha contra el ciclo. Y el ser humano que reconoce en sí mismo la naturaleza de alguno de esos animales, que toma en serio lo que esa naturaleza implica más allá de la estética, está siendo convocado a algo que va mucho más allá de la identidad. Está siendo convocado a vivir de acuerdo con ritmos
que el sistema del entretenimiento hace todo lo posible por destruir, porque un cuerpo que descansa en serio es un cuerpo que piensa con claridad, y un cuerpo que piensa con claridad es un cuerpo mucho menos dependiente de cualquier estímulo externo. Friedrich Nietzsche escribió que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y la crisis que el entretenimiento moderno ha producido, aunque raramente se la nombra en esos términos porque hacerlo requeriría un nivel de honestidad que el sistema no puede permitirse, es fundamentalmente una crisis del porqué, no de los medios sino del sentido, no de los recursos sino de la dirección. Una generación que tiene acceso a más información, más entretenimiento, más opciones de consumo que cualquier generación anterior, y que simultáneamente reporta niveles de ansiedad, de depresión, de vacío existencial y de ausencia de sentido que ninguna generación anterior registró en esa magnitud. La paradoja no es accidental, es estructural, porque el sistema del entretenimiento no solo no ofrece sentido, sino que destruye activamente la capacidad de buscarlo. El sentido requiere tiempo, requiere silencio, requiere la disposición de quedarse con preguntas que no tienen respuesta inmediata, de evitar la incomodidad de no saber, de permanecer en el umbral entre lo conocido y lo desconocido el tiempo suficiente para que algo nuevo emerja, y todo eso es exactamente lo opuesto de lo que ofrece el scroll infinito, que promete llenar el vacío pero en realidad lo profundiza, porque cada clic que sustituye la pregunta genuina por contenido prefabricado, alejar un poco más al individuo de la capacidad de formular sus propias respuestas. Las tradiciones que describían el animal interior no eran insensibles al dolor existencial. Al contrario, muchas de ellas describían el encuentro con el animal espiritual como algo que ocurría precisamente en los momentos de mayor crisis, cuando el individuo había perdido el rumbo que la vida social le ofrecía, y se encontraba en ese territorio que los chamanes de muchas culturas llamaban el desierto interior, el lugar donde los mapas conocidos dejan de funcionar, y el individuo tiene que aprender a orientarse por señales que nunca aprendió a leer. Ese territorio es aterrador, y lo que muchas personas que reportan la experiencia Terian describen como el momento de reconocimiento más profundo ocurre frecuentemente en situaciones que la cultura moderna clasificaría como crisis, pérdida, fracaso, ruptura, el colapso de una identidad que ya no funciona, porque el animal interior no emerge cuando todo va bien. Emerge cuando las estructuras superficiales no pueden sostenerse más, y eso le da al fenómeno una dimensión que ninguna conversación viral ha explorado con seriedad. No es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de supervivencia psíquica. Es la psique encontrando, en el único lugar donde el sistema no ha logrado llegar del todo, los recursos que necesita para atravesar lo que ningún contenido de entretenimiento puede ayudarla a atravesar. Una de las funciones más importantes que las tradiciones espirituales cumplían, en cada cultura donde existieron antes de ser suprimidas o banalizadas, era proveer mapas, no mapas geográficos, sino mapas de la experiencia interior, sistemas de comprensión, que le decían al individuo que lo que estaba viviendo había sido vivido antes, que tenía un nombre, que existía un camino a través de ello, que otros habían llegado al otro lado, y que habían dejado instrucciones. Esos mapas no eran perfectos, ningún mapa de ningún territorio es perfecto, pero su ausencia deja al individuo en un estado de desorientación, que ninguna cantidad de contenido puede remediar porque el contenido no está organizado para orientar, está organizado para entretener. La generación que creció sin esos mapas, sin las tradiciones que los contenían, sin los ancianos que los transmitían, sin los rituales que los hacían experienciables en lugar de solo conceptuales. Esa generación llegó a la experiencia del animal interior, sin ningún marco de comprensión para recibirla, sin contexto para saber si lo que sentía era patológico o sagrado, sin comunidad que pudiera distinguir entre la experiencia genuina y la apropiación estética, sin guía que pudiera decirle que lo que estaba sintiendo tenía miles de años de historia humana respaldándola, que no estaba rota ni confundida, que simplemente había encontrado, en el laberinto del mundo moderno, una puerta que llevaba a algo que siempre estuvo ahí. El peligro no es la experiencia en sí misma, el peligro es la experiencia sin mapa, el individuo que siente la presencia del jaguar interior, pero no tiene ningún marco para entender qué hacer con esa presencia, qué implica, qué responsabilidad conlleva, hacia dónde orienta. Ese individuo tiene tres opciones posibles: puede ignorarla, empujarla hacia abajo con el mismo entretenimiento que suprime todo lo demás, y perder lo que podría haber sido una puerta hacia una profundidad genuina. Puede convertirla en identidad de consumo, darle una etiqueta y un hashtag, y construir alrededor de ella una estética que satisfaga la necesidad de pertenencia sin tocar nada real. O puede buscar, con la seriedad y el tiempo que la búsqueda requiere,
el contexto que le permita comprender lo que está viviendo en toda su dimensión. La tercera opción es la más difícil, y es la única que conduce a algún lugar que valga la pena. No hay tecnología que pueda hacer este trabajo. No hay aplicación que pueda reemplazar el proceso de encontrarse con uno mismo en el silencio. No hay comunidad online que pueda sustituir la experiencia de estar completamente presente en el propio interior, sin pantalla de por medio, sin audiencia, sin la distancia protectora que cualquier mediación tecnológica ofrece. El trabajo de reconocer lo que uno genuinamente es, de separarlo de lo que el sistema decidió que debía ser, de encontrar en ese proceso las capas más profundas del propio ser, y aprender a habitarlas con integridad. Ese trabajo es el más solitario que existe, y es, al mismo tiempo, el que más profundamente conecta al individuo con todo lo que lo rodea, porque la profundidad genuina no aísla, conecta de una manera que la superficialidad no puede alcanzar. El individuo que ha tenido la valentía de quedarse con su propia incomodidad, el tiempo suficiente para que esa incomodidad le dijera algo verdadero, que ha aprendido a estar en silencio sin llenarlo de ruido ajeno, que ha reconocido las capas de sí mismo, que el mundo moderno prefería que ignorara. Ese individuo tiene acceso a un tipo de presencia en sus relaciones que ninguna habilidad social puede fabricar, porque la presencia genuina viene de la profundidad, y la profundidad viene del silencio, y el silencio viene de la decisión de no escapar cuando la vida se vuelve densa. Hay que decirlo claramente, aunque resulte incómodo de escuchar, la transformación que el fenómeno Therian insinúa, la que las tradiciones antiguas que lo preceden describían con la imagen del animal espiritual como guía, no ocurrirá a través de ninguna comunidad virtual, no ocurrirá a través del contenido que se consume sobre ella, no ocurrirá a través de la adopción de ninguna identidad, por auténtica que se sienta en el momento en que se la adopta, solo ocurrirá en el interior de cada individuo que decida tomarlo en serio de la única manera que puede tomarse en serio algo verdadero, viviendo con ello, dándole tiempo, dándole silencio, dándole la presencia que el sistema del entretenimiento hace todo lo posible por robarle a cada instante de cada día. Hay personas que llevan dentro un animal que no aprendieron de ninguna pantalla, que sintieron esa presencia antes de que existiera ninguna etiqueta para nombrarla, que la reconocen en el instante anterior al pensamiento, en el espacio entre la inhalación y la exhalación, en ese territorio del ser donde ningún algoritmo ha logrado llegar todavía. Y hay una industria entera cuyo único objetivo es asegurarse de que ese territorio permanezca inexplorado, que la puerta que conduce a él permanezca cerrada debajo de suficiente ruido como para que nadie recuerde que existe. El sistema no teme a las personas que adoptan una tendencia, teme a las personas que se quedan en silencio, el tiempo suficiente para descubrir que la tendencia era solo la primera capa de algo que no tiene ninguna tendencia dentro. Teme a la mente que aprende a distinguir entre lo que le fue dado y lo que genuinamente es. Teme al individuo que ha encontrado en su interior una fuente de orientación, que no depende de ninguna plataforma para funcionar, que no se apaga cuando se corta internet, que no cambia de forma cuando el algoritmo decide que es hora de la siguiente tendencia. Cada persona que decide apagar la pantalla no para siempre, no como gesto dramático, sino simplemente para quedarse con lo que hay debajo del ruido, aunque solo sea por un rato, aunque solo sea para escuchar lo que lleva tiempo esperando ser escuchado. Ese individuo está haciendo algo que ningún sistema de entretenimiento puede procesar. Está siendo impredecible de la única manera que importa. Está eligiendo su propio interior por encima del contenido que le fue diseñado para sustituirlo. Está, en el sentido más profundo y menos espectacular del término, siendo libre, y eso, multiplicado por cada persona que decida tomarlo en serio, no en las redes sino en el silencio real de su propia vida. Es lo único que ha cambiado alguna vez algo de verdad en la historia humana. No las tendencias virales, no los movimientos que nacen en Internet y mueren antes de que llegue la próxima semana, sino las decisiones individuales, invisibles, persistentes, de individuos que eligieron la profundidad cuando el sistema contaba con que elegirían la superficie. Ese jaguar que ve en la oscuridad, nunca necesitó que nadie le encendiera la luz, solo necesitó que alguien tuviera el valor de apagar el ruido suficiente tiempo, como para recordar que siempre supo ver sin ella.